¿Qué tal, queridos viajeros? Somos Gonzalo, Alfonso, Roberto. y Sargos de Remas. Oye, en un podcast que apetece, porque en Navidad, más tiempo libre, vacaciones, supuestamente, para hablar de nuestras pelis y series favoritas. Y hoy vamos a hablar de una película ambientada en una saga que, desde luego, a todos nos encanta, que es el legendario de Tolkien o, para todo el mundo, El Señor de los Anillos. Vamos a hablar de La Guerra de los Rohirrim, War of Rohirrim, una película de animación estilo anime, o sea, imita el estilo de los dibujos japoneses, y nos vamos a decir qué nos ha parecido. Te vamos a explicar por qué, siempre nos gusta diseccionar bien las pelis y las series de por qué nos gustan más o menos, y al final, si consideras que te lo has pasado bien, si consideras que ha sido como tener a tu grupo de amigos favorito charlando sobre este estreno, pues te invito a que entonces y solo entonces dejes tu me gusta, comentario y te suscribas al canal. Bueno, vamos a hablar de eso, de la guerra de los Rohirrim estilo Heidi, has dicho, fuera de cámara. Sí, o sea, dentro de que es un estilo anime, dentro del anime hay distintas estéticas. Pues es una estética muy, muy, muy sí, clásica. al final es muy clásica. Es más afilada que Heidi, porque Heidi al final Un poco más. eran más redonditos los personajes. Aquí los personajes tienden a ser todos bastante afilados. Ujú. Claro, con las excepciones de algún que otro orco y algún que otro bandido que quieren hacer de redondo, pero sí. Personajes Antes de afinados, meternos... bastante atractivos en general todos. Hasta los sí, los orcos. personajes no están Bueno, nada los mal. orcos no, pero... Antes de meternos tanto en qué nos parece, ¿qué os parece la idea de hacer una película del Señor de los Anillos, que es una historia tan ligada a Occidente, a la literatura inglesa, con que la hagan con este estilo? Es una idea curiosa. ¿Tú lo habrías hecho si hubiese dependido de ti? No se me habría pasado por la cabeza, creo. Ni siquiera se te habría pasado por la cabeza. Yo creo que no. ¿Alfonso? Pues A mí no me parece descabellado, porque ya hemos visto historias como Berserk, que cuentan un mundo fantasioso relativamente oscuro y funciona perfectamente con el estilo de anime. a ver, Creo pero que el anime puede adaptarse para contar cualquier historia. Pero en esta yo, película creo que no la han ejecutado bien. yo lo que puedo decir es que el estilo anime en esas historias, por ejemplo, pues la serie que hicieron de Por ejemplo, Berserk, ¿qué estás diciendo, Alfonso? sí, de Berserk o Castlevania o las películas de Berserk más bien, Mm. eso, teniendo en cuenta que es una historia japonesa pero ambientada en Europa, pues es eso, sigue siendo una historia japonesa. Pero esto, El Señor de los Anillos, es una historia europea, hecha por un británico. Por Yo lo lo único tanto, que supongo podría que es a decir lo que te refieres. a Que no, favor de que hagan un anime basado en El Señor de los Anillos en general es que en efecto la narrativa es muy lenta en ambos estilos de historias. Pero más allá de eso, pues ya no es lo que ha dicho Robert, es que creo que fue la típica idea que se tomaron los ejecutivos yéndose de fiesta, se pasaron con los tequilas, los mojitos o lo que fuera, y dijeron, ¿sabes qué es que haría de puta madre? Una película de los anillos estilo anime. Y así tenemos la peli. No, en plan, a ver, yo dan creo que es que tuvieron rollo mucho estudio de éxito. mercado. A ver cómo conseguimos atraer a dos poblaciones de consumidores al mismo tiempo. Ahí A sería ver, interesante estudiar la taquilla de la peli. A ver mm, cómo progresa, pero a la ver, ejecución no ha sido perfecta, en mi opinión. Para empezar, antes de lanzarnos a eso, cuando busqué entradas para ver la sesión, había muy pocas sesiones. Entonces tampoco me- parece que la hayan lanzado con una ambición de blockbuster o de una película que tiene que trastocar la taquilla. Es el problema de una película de animación que no está dirigida necesariamente a niños, entonces... Alfonso, ¿qué vas a decir? a ver, yo iba a decir que para mí, que vieron el éxito que tuvieron, por ejemplo, la serie de Castlevania, que es también de estilo anime, hecha por Netflix. Netflix. Pues digamos que dijeron, oye, a la gente le ha gustado esta serie, está ambientada en Europa, pero con animación anime, les ha gustado, vamos a hacer lo mismo. Pero con El ese problema nivel es de 3 que, podrían haber perfectamente hecho el estilo de animación de Spider-Verse, que son las películas de animación que más lo han roto en los últimos años. Pero es que eso ya sí que no le pega ni con cola. ya te digo, Tampoco le pega con cola a esto, como estamos viendo. Yo creo que podría haber funcionado, pero no han hecho que funcione del todo. A mí no me ha disgustado. ¿Tú a quieres ver, añadir algo más respecto a este tema, Alfonso? ¿O pasamos ya a lo que nos ha parecido la animación en sí?
A ver, yo lo que digo es, el anime puede estar bien dependiendo del tipo de animación que utilices, porque hay algunos animes que son como más realistas, otros más caricaturescos, algunos pues se trabajan mucho el tema de los escenarios, que bueno, ya vamos a hablar de eso después, y los personajes son agradables a la vista, excepto aquellos que intentan no ser tan agradables, pero aún así esos no son tan horribles, por lo tanto es, digamos, lo bueno del estilo anime, que por lo menos el del diseño puede quedar atractivo. Y bueno, lo que puede ocurrir a lo mejor es que dices, viendo las películas de Peter Jackson y demás, no termino yo de conectarlo tan bien por el estilo y demás. Que eso puede ser a lo mejor el verdadero problema. Yo voy a Que coger tenemos... eso que has dicho para decir lo siguiente. Bueno, primero, vamos a estripar la película. Y a partir de lo que voy a decir, voy a describir algunas escenas. Así que, si no la has visto, la quieres ver y quieres escuchar todo esto después, es momento de vernos más tarde. Yo, desde luego, cuando empieza la peli, porque lo hablaré luego un poquito más, y suena el tema de Rohan, obviamente me emociono. Pero, lo que dice Alfonso, echaba mucho de menos ver esos decorados de las dos torres. Echaba mucho de menos ver esos trajes, esas armaduras en carne y hueso. Echaba mucho de menos el naturalismo de Nueva Zelanda, que quedaba muy bien para muchos parajes de Rohan. Además, creo que de pequeño era uno de los ambientes que más me llama la atención de toda la trilogía de Jackson, justamente Rohan. Pero déjame rebatirte el diseño de las armaduras, el arte de los paisajes, el diseño de los escenarios. Todo es bastante bueno. El diseño de personaje a mí también me parece Yo bastante puedo bueno. conceder que sí que tiene muy en cuenta todos los aspectos y la apariencia de los diseños que vimos en las dos torres, porque Edoras es igual. Las armaduras, las piezas, por ejemplo, las sombreras que llevan los hermanos de Hera son clavadas a las sombreras que luego llevará Éomer Éomer. en la trilogía del Señor de los Anillos. O sea, en cuanto a parecido, es más fiel que, por ejemplo, los Anillos de Poder, que a mí muchas veces me cuesta creer ya directamente que es el mismo universo. Pero, a ver, yo sí que eché de menos en muchos momentos que fuese una película de acción real. ¿Os imagináis la nostalgia que habría dado ver de nuevo el abismo de Hell en carne y hueso, en vez de animación? A mí me De habría hecho, dado nostalgia de la hostia. de hecho, creo que el abismo de Helm es como que han hecho el muro este que hay en el riachuelo este que en la película de Peter Jackson, pues ya sabéis lo que ocurre. Creo que lo han hecho más alto, ¿no? Sí, la verdad es que por lo que dices sí que parece más alto, porque esa torre que levantan es descomunal. Sí, veías las escalas de los orcos y no eran tampoco tan grandes. Las que tenían que ser más grandes eran las que utilizaban para el bastión principal, cuando ya empezaban a saltar ahí. Pero las que utilizaban para esa muralla no eran tan altas. El resto de la fortaleza es igual. De hecho, tú puedes reconocer muchas estancias que luego aparecerán en las dos Sí. torres. Sí, a ver. Estancias, lugares, armaduras, armas, hasta la corona es clavada la que llevaba Bernard Hill en las dos torres. Con lo cual, creo que en ese sentido está bien, pero si de mí hubiese dependido, habría sido una película de acción real. Dicho esto, Bueno, ahí sí. ¿Qué os ha parecido la animación? ¿Y quién quiere ser el primero en contestar esa pregunta? Yo sí que pues quiero comentar. a mí me gustaría empezar, la verdad, No, esta ocasión. Pues venga, Alfonso. Adjudicado. Pues lo primero que tengo que decir es, el inicio de la película empezó como diciendo, vale, me va a parecer, está interesante, como lo están poniendo ahí con lo de la leyenda y demás. De repente veo el escenario mapa. así, el mapa, y digo, vale, no está mal. Empiezo a acercarse y veo que sigue estando como bastante poco detalle. Y digo, hoy esto no me está gustando. Veo los primeros personajes apareciendo en el escenario y digo, esto no pega ni con cola, los personajes con el escenario. Para ti, los Y es personajes no encajaban con los fondos. no encajaban para nada. Hay muchos animes que también tienen fondos un poquitín que no encajan del todo, pero por lo menos son más bonitos. A mí algunos escenarios, sobre todo al principio algunos de ellos, me desentonaban una barbaridad con los personajes. Es que ni siquiera eran bonitos para ver. Yo Yo veía, también por voy a ejemplo, añadir una cosa. Era muy divertido ver la peli contigo al lado, porque te echabas tantas manos a la cara que se me hacía divertido, la verdad. Fue un a plus. ver, algunas veces me llevaba las manos a la cara, más que nada como para sostenérmela mientras estaba viendo la película, y otras veces sí que era como, ¿pero qué estará haciendo? ¿Qué es esto? No, ¿Qué amigo mío, estoy tú haces el viendo? facepalm de picar claramente. En una ocasión sí que me pasó el facepalm justo por la zona del final de la historia. Ya contaremos eso cuando estemos con spoilers. Robert, ¿tú crees que no es conexión entre personajes y fondos? A ver, sí que es muy. Pero yo creo que es típico de ciertos estilos de animación. El hecho de cómo tienes el fondo es un elemento estático y el personaje es un movimiento móvil, entonces acaba percibiéndose cierta diferencia visual entre los dos.
Pero vamos, es algo relativamente frecuente en animación, no me parece particularmente Pero hay grave. algunos que son más resultones que otros. Y este está Pu- dentro de los menos resultones. Puede ser, no es algo en lo que me fijase mucho. Yo he visto algún Eh, que otro anime que sí que tiene unos fondos bastante más cutrillos, pero me parece que esto estaba, pues, incluso, pues eso, entre los peores, para mi gusto. De a los que mí yo he en visto, ojo, que no he visto tantísimo, pero sí he visto algunos. A mí la animación sí que me gustó. El único problema que tiene es que sí que notaba que han intentado recortar de manera relativamente sutil, pero han intentado recortar su presupuesto. Y sí que se notaba que a veces a alguna animación le faltaba algún fotograma. En plan, se habría Ujú. agradecido que tuviese algún fotograma más. Y también en que, pese a que hay varias batallas, en ningún momento tienes grandes fotos de la batalla. O sea, perspectivas Sí, cenitales desde arriba. Un planos generales. Sí, o sea, sí. realmente en el momento en que más, a lo mejor ves a dos, tres personajes luchando a la vez. Perdón, que aquí mis profes de fotografía me matarían. Planos aéreos, lo estoy diciendo bien. Planos aéreos, Es ¿no? el nombre técnico, el plano aéreo. Vale. Entonces, se supone que tienes una carga de los Rohirrim, pero no ves, por ejemplo, un segmento de la primera fila que sean 100 Rohirrims chocando de frente contra los Dunledain. Correcto, No lo tienes ves. razón. No lo ves. Uno de los, Eso es una completa pérdida de oportunidad. Y la Ya ves. única razón que se me ocurre es recordar presupuesto en animación. Seguramente ese es uno de los problemas que tiene el hacerlo de animación. Que eso el anime muchas veces lo soluciona utilizando CGI, que a veces lo consiguen ocultar un poquitín mejor dejando la cámara, pero otras veces, si A ves ver, algunas series o películas de hay que anime, recordar una cosa. Esta peli no es la serie de Amazon. Es la misma gente que hizo la trilogía de Peter Jackson y que tiene experiencia de sobra de hacer batallas con mucha gente, con un presupuesto, no voy a decir pequeño, pero ajustado. a ver, el Yo problema, creo que eran perfectamente capaces de lo que dice Robert, hacer algún ejército de fondo en 3 dimensiones y en los personajes más importantes en primer plano. Si no puedes hacer un choque de las columnas de soldados tal cual, haz algún efecto o algún plano, alguna escena que te dé la sensación de que hay un choque Es a de ver, cierto tropas. que para ser una película sobre los Rohirrim no tenemos ninguna escena de combate a caballo decente. Cierto. No. Esa es sí, otra. No les ves a haciendo ver, vaqueros a yo caballo, lo, que eso era muy típico también. Hay muy poca presencia de las tropas en esta peli en realidad. Sí. Al principio, yo, Tratan de hacer como que lo son. Te hacen como, ejército, tropas, mira cuántos hombres tiene, refuerzos por aquí, refuerzos por allá, pero al final las batallas no importan, ¿no? En ningún momento ves las líneas de hmm, batalla avanzando ni retrocediendo, no tienes muy claro lo que puede De estar hecho, pasando. agobia incluso un poco porque son siempre planos muy cercanos de los personajes. que Siempre... ese sí, recurso no está nada mal para generar confusión, pero claro, cuando no tienes ningún momento eso de un plano masivo con mucho personaje y mucho movimiento que representa esa magnitud, pierde puntillos y pierde efectismo. Sin abandonar el tema de la animación, que no sé si algunos ya querría abandonar ese tema. yo Lo que quería decías hablar de tú, una última cosa sobre el tema de la animación y es yo iba a los, comentar precisamente, los Alfonso, el tema de los espasmos. ¿Tiene que ver con eso? A ver, algunos de los movimientos de los personajes y también los parones durante las conversaciones que son muy... Justo eso quería decir. ¿No os pareció que adolecía de lo que has dicho tú, pero en muchos sentidos de justo lo que ha dicho Alfonso también? Digo una frase, me tomo como una pausa muy antinatural Es que y sigo hablando. yo creo que pasó desapercibido porque es que es como muy típico del anime. Sí. Pero luego, más cositas. Cuando viene el personaje de Freka al principio y Sí. empieza a hablar con Helm, es tanto el rato como los personajes de Skyrim moviendo los bracitos. En casi ningún momento los personajes se quedaban quietos. Los que estaban hablando, Eso estaban es en primer bueno. plano. No si estás en una circunstancia en la que puedes tener los brazos rígidos y de pronto están tus brazos haciendo movimientos de un lado para otro, sin mucha justificación. A mí no me A eso me chirrió. refiero con espasmos. A mí, chirriar no. Me llamó la atención, porque les sentí un poco como gente de gelatina, de que todo el rato están como titilando, moviéndose un poquito, haciendo pequeños microgestos. Me llamó la atención. No digo que sea un fallo, simplemente me pareció una cosa curiosa de cómo estaban animados los personajes. Lo de las pausas, me decís que no todo el del anime. Yo es verdad que no consumo mucho anime, ahí ya no puedo hablar tanto. A ver, yo he visto algunos animes que sí que se toman unas pausas muy largas y otros en los que no, en los que las pausas son más naturales. Y por lo general, yo creo que se disfrutan más las que tienen unas pausas más naturales. Ah, y por cierto, hablando de eso de movimientos de personajes como se están moviendo todo el rato, luego hay otras escenas en las que el personaje solamente mueve la boca, los ojos y ya está. O se queda uno directamente hecho una estatua. Con el fotograma Estás de uno... describiendo la animación. Estás Sí, describiendo que
La Pero animación es a como... veces trata de destacar moviendo mucho a sus personajes y a veces trata de economizar moviendo solo unas partes o dejando los personajes que puede permitirse dejar quietos, pero eso es animación. A ver, mi problema con eso es que al principio lo utilizan mucho el movimiento continuo del personaje, él no se está quieto en ningún momento, y luego se queda muy personaje estático, continuamente. Y es como... Los Poneos de momentos acuerdo, por así favor. contrastan demasiado. En cualquier caso, ¿hubo algún otro detalle que queréis comentar de esto? Yo ya de animación no creo que haya mucho más. A mí no me chirrió tanto, me pareció... Sin embargo, tú has dicho que a ti no te parece que que Me lo parece hayan que la llevado bien al ejecución podría anime. haber sido mejor. Me parece que elegir un estilo quizá más moderno de anime con más variabilidad entre los personajes y un poco más tosco le habría pegado más al Señor de los Anillos. ¿Algún ejemplo de estilo de animación anime que copiar? Mira, a ver, por ejemplo, pues algo más parecido a Berserk creo que habría funcionado mejor. Que es un poco cliché decir esto, ¿sabes? Ah, No, Berserk y tal. Pero depende. Depende de qué cosa de verse que estemos hablando. depende de qué Pienso parte de de las Berserk, pelis, porque... ¿no? Porque si ah, hablamos de las series estas de 3D que no, hicieron la de 3D es de muy fea, ¿no? Por de supuesto, la hablo época de de la Berserk, Berserk. oscura, es como, por favor, que no copien eso nunca. Yo las pelis cuando lo vi, salvo los muñecos en 3D, no me desagradó ese estilo. Pero aún así, no tengo tampoco nada extremadamente bueno que decir de ninguna de las partes de la animación, porque todo me parece que simplemente es correcto, A aceptable. lo mejor eligieron el Funcional. estilo en el que es necesario ojos menos más pequeños y no tan grandes como en otros variantes de anime. Sí, para que no termine de desentonar todavía más, ¿no? Sí, sí. Yo... Yo puedo destacar una cosa más, ya no tanto en la animación, sino visual, y es que El Señor de los Anillos, es verdad que Peter Jackson creo que no es el mejor constructor de planos para convertirlo en fotografías. Quiero decir, si ves Dune, las de Villeneuve, muchas escenas coges un fotograma, un plano y es una fotografía. Ujú. Fotografía como pieza de arte. A Peter Jackson no le pasaba eso, entonces no voy a decir que en ese sentido esta película tenía mucho que superar en ese aspecto. Pero sí que he echado en falta, siendo animación, algún plano que diga, ¡hala, qué plano más bonito! Hay muchos momentos que artísticamente tienen mucho potencial, como el vuelo de las águilas, el choque de tropas, la nieve, y no hay ningún fotograma, ningún plano, ninguna escena que diga, wow, esto lo paraba, me lo enmarcaba o me lo ponía en esas pantallas. En mi opinión, Y eso sí que lo echo de menos en en una mi película de opinión, animación. en mi opinión, es correcto salvo alguna que otra escena. Hay algún que otro plano. En Edoras, en el palacio de Edoras, que realmente te paras y todos los detalles del palacio, la madera tallada, los arreglos de metal que tiene el palacio y Mm. todo eso, me parece que están muy logrados. Mm. Te doy la razón, pero yo no estoy hablando de que no haya imágenes bien hechas. Y estoy diciendo que le falta artisticidad a ciertos momentos. O que no veo ningún momento que diga, desde el punto de vista fotográfico, no hay ninguna escena con la que me quede, que me conmueva. Y la animación suele tener muchos Estoy de momentos acuerdo así. que todas las cosas que ocurren son Ejemplo, en bastante... Arcane hay muchos planos que, lo dicho, salvapantallas. Estoy de O acuerdo enmarco. contigo. Es cierto que también una cosa que me ocurre es que me parece que la historia es poco atrevida. Es una Que la historia historia muy... es poco atrevida. Es una historia súper simple de conflicto con bandidos que quieren hacerse con un reino y tal, pero hay muy poca magia, muy poco espectáculo visual. Se supone que es en invierno, la mitad del tiempo es o de noche o O en mitad de nevado. una tormenta nevando. Tiene la magia que hay en El Señor de los Anillos, ¿eh? Sí, pero es Sí. eso, es en plan de... A ver, esto no es Dragones y Mazmorras, No, ni no, es estoy de Arcane, acuerdo. ni es Marvel, no es una saga. O sea, no es una trama especialmente fantasiosa. Pero es que incluso tiene la ausencia de los elementos más fantásticos de la saga, que pueden ser elfos y magos. Ya. Bueno, también estás ¿Sabes? olvidando el pedazo guardián del agua que aparece y cómo se zampa el olifante. El guardián a ver, Que esa escena me moló, no voy a mentir. el guardián del agua zampándose el elefante es bastante bueno. Antes de hablar de escenas concretas, esta peli es la primera de una tanda de Warner Bros. No puede ser menos que Disney o Amazon o otra o cualquier otra productora de exprimir una franquicia famosa. Sí, hay fuertes rumores al respecto. Ya se sabe que está haciendo la caza de Gollum. Se sabe también que no va a ser la única película que van a hacer, porque Andy Serkis y Ian McKellen han comentado en entrevistas que la caza de Gollum es por lo menos la primera de 2 películas. Se nota que tienen ganas de hacerle competencia a Amazon, que esto se sabe que están teniendo esas tiranteces. Mm. Y este ha sido solo el primer ensayo de a ver cómo podemos estirar la historia. Entonces, ¿qué hacen? Pues lo que hablábamos un poquito fuera de cámara. Quieren tirar de los apéndices, coger mini historias que hay dentro del trasfondo, del lore. Ni siquiera tienen los derechos de libros como El Silmarillion o los cuentos inconclusos, con lo cual, pues eso, vamos a coger la historia de Helm.
que es más o menos vistosa, nos permite mostrar escenarios de las dos torres, que es una película muy querida. Hablando de eso, si ya estamos listos para empezar a hablar de la historia, a mí me gustaría empezar diciendo algo a su favor. ¿Quieres decir algo ahora a su favor? Ahora que ya hemos saltado de la animación. Bueno, la historia, por si alguien está un poco perdido y ha sudado de ver la peli porque no quiere gastarse dinero y ha preferido ver el podcast, va de que Helm, que es el rey este por el que es nombrada la fortaleza que vemos las dos torres, tiene una hija un poco rebeldilla, un poquito empoderada, y básicamente esto se junta con que hay una enemistad con los Dunledinos y por una serie de personajes enlazados con la propia hija de Helm, pues va a haber una guerra dentro de Roja. Y hasta esa es la trama. O sea que, como decías tú, es muy sencillita. Sí, pero entonces... Ojo, vamos a aclarar que aunque sea una mujer empoderada, no es una Galadriel, por lo menos. No es un Ya personaje llegaremos que a se hablar de odia Hera, no te preocupes, Alfonso. Entonces, yo lo que tengo que decir es, esta película hace una cosa muy bien. Hace una cosa muy bien. Sí, y es que cuando trata de lo que tiene que tratar, que es El Señor de los Anillos y Helm, un rey muy molón y muy macho, cuando te cuenta esa historia, la película es flipante. Porque todas las escenas en las que sale Helm, en mi opinión, mejoran un montón. ¿Helm realmente muere en esa batalla, en el texto Sí. original? Vale. A ver, es Helm, que Helm debería haber sido el protagonista en Sí. condiciones normales, pero bueno. de esta peli, como de cualquier adaptación, se puede hablar de dos formas. De la peli en sí o de la película como adaptación. Como adaptación se puede decir muy rápido que es una película que ha dicho, vamos a contarte la historia de Helm, mano martillo. Y te cuelan de refilón, y esto no lo digo a malas, una historia feminista, porque es una historia feminista. O esta casta, que lo decía Alfonso, esta casta de mujeres guerreras que han sido olvidadas por el no sé qué. Sí, es muy machacón con eso la película. A veces da un poco de rabia que estén ahí como, dale que te pego con eso de que ya, sí, lo pillamos, por favor. Lo que Sí, quiero que decir con es otra que más. ha sido un poco lo que hicieron con Joker. Te hacemos una película de un loco, le ponemos el título de Joker y lo metemos en Gotham para que el público que ve Batman vea la peli. Esto igual, vamos a contar una historia feminista, pero para enganchar al público vamos a decirte que es la historia de Hell. Y eso estriba en muchos problemas que iremos comentando a lo largo de la peli. A ver, yo no creo que sea tan extremo. Creo que han cogido y han querido contar la historia del abismo de Helm y lo que han hecho es le han puesto un par de clavos feministas. Yo creo que pista. sí, porque Sí, si Hera ni yo creo que existía. más bien es eso. Yo creo que más bien es lo que está diciendo Claro, Gon. pues que No han que cogido sea una el película clavo de feminista que Hera la... y el clavo de existían las doncellas guerreras estas que sobrevivieron a una batalla y se liaron a matar gente. Y luego es que la peli no termina de saber quién es el protagonista. Porque sí, diréis que es Hera, pero es que las mejores escenas, como muy bien habéis dicho Son vosotros, las de Helm, son las de por Helm. supuesto. Y la primera mitad de la peli está completamente dedicada a Helm, lo importante que es Helm y todo lo que ha construido Helm, y etcétera, etcétera, etcétera. Es un poco como el Rey León en ese sentido. No obstante, la primera que te presenta es a la chica. Sí, Esa es ya la primera que ves. Helm se come la pantalla en cada escena en la que aparece y es el que Ojo. va determinando cómo avanza la Pero trama. no me decís una cosa. Yo no odio a Hera. Hay alguno de estos personajes femeninos que te meten por la garganta que dices estoy un poco harto, pero a mí esta no me desagrada. No, Hera es un buen no, personaje. está bien. A ver, Los personajes. por lo menos es una mujer que respeta a los hombres que tiene alrededor y que si la ayudan, pues parece que está agradecida por la ayuda. Eso es No cierto como que- otras que le ayudan y encima le amenaza de muerte. Sí es cierto que la peli no hace como otros productos de, buah, mira, los personajes masculinos son palurdos, tontos o casi son más una carga. Efectivamente hay mucho respeto tanto por los diversos guerreros que vemos en la peli, el chavalito este que aparece ayudándoles. Los hermanos de Hera me parece que Y están a construidos como hermanos modélicos, en plan de que Sí. prestan atención, pero le dan espacio, y son buenos guerreros, y son comprensivos, y son... De hecho, es una pena que no se prestemos atención a esos personajes. Sí, porque Que creo que esto sí que existen en los libros, por cierto, al menos el Frelaf. Sí. Frelaf sí que existe. Haleth y Hama lo dudo porque Haleth y Hama son personajes coetáneos a la Guerra del Anillo. De hecho, en las pelis de Jackson les vemos. Sí, jamás el jefe de la Guardia Real de... Hama era el jefe de la guardia y Haleth era el chavalín con el que hablaba Aragorn antes de la batalla del abismo de Helm. Tipo, no hay esperanza. Y yo, sí, sí que hay esperanza. Bueno, hay nombres que se repiten en todas las culturas. Pero quiero decir que seguramente Haleth y Hama se han inventado. O sea, ya que el Sí. que sepa más de los libros que nosotros, que nos corrija. Pero como dice Alfonso, es que le da mucho foco a ella, le da mucho foco a este mensaje feminista, sin despreciar a los personajes a los que estamos acostumbrados, que son, pues, obviamente, tíos, hombres, guerreros, Rohirrim. Y encuentras en ti un equilibrio. que de hecho destaca cierta atención en los personajes de la doncella de Hera y el heraldo,
Que el heraldo a mí me parece que tiene atributos bastante interesantes, pero la doncella me acabó decepcionando un poco. Me pareció que al final era un poco plana y Sí, tampoco tenía mucho que decir, salvo yo estoy contigo hasta el final, Hera, ¿sabes? Es decir, al final se me hizo un personaje un poco aburrido. Pero, por ejemplo, más cosas de Hera. Está bien porque, como es inventada, le da mucho juego para, por ejemplo, meter otras tramas, aunque sean sutiles. Tipo, tiene una relación con las águilas gigantes. Eso bueno. Eso es inventado. Pero Pero es un fue mal vistoso, comienzo. sí. De hecho, es un comienzo muy bueno para decirte, a ver, la tipa esta no sabrá a lo mejor luchar también como un Theoden o un Eomer o una Eowyn. Mm. Pero, oye, que la tipa sabe tratar con las águilas gigantes. Desde A, A luego, ver, a ver, lo de ten, que se viste ten de en novia para el cuenta, duelo final, eso mola. Está guay. Eso está muy chulo, es muy buena está muy idea. chulo. Sí. yo diría que sí que sabe luchar. Lo único Sabe que, luchar, sabe luchar. por lo menos, respetan un poquitín el hecho de que los hombres son más corpulentos que las mujeres en la pelea en la que se la ve peleando. Y Respetan el hecho normalmente, de que, a diferencia de Eowyn, no se ha pasado años entrenando. bueno, yo tengo que decir que creo que sí que he entrenado. Yo también lo creo. Sí. Pero no creo que no tanto como una. Yo quiero decir que no es tan buena guerrera como lo podría haber sido Eowyn, A mí me parece Eomer que y está a la Theoden. altura. Es que Sí. el A mí me personaje sí es parece, muy Eowyn. a mí me Sí, parece sí, que está personificada sí que ha en Eowyn. entrenado. A mí me parece claramente que ha entrenado bastante porque los movimientos que hace no los hace alguien sin entrenamiento. Insisto, no que no haya entrenado nunca, A ver, pero creo que no es una guerrera el top. personaje está clarísimamente inspirado por Eowyn y es un poquitín descarado, pero lo aceptamos Yo porque es prefiero- pelirroja ahora, cuestión más. Yo No he de lo decir sé. que prefiero cómo lo hicieron con Eowyn. Porque Eowyn es el personaje original, Vamos a ver, pero pero bueno. es que Eowyn, que por cierto en esta película aparece como la narradora, que en original es Miranda Otto y en español es la misma actriz de voz, ya no es solo un buen personaje feminista o un buen ejemplo de empoderar a la mujer, es que es de las veces que se ha hecho mejor, porque esto lo explicó Jordi Maquiavelo en sus análisis del Señor de los Anillos. Obviamente Hollywood muchas veces coge y dice vamos a empoderar a mujeres convirtiéndolas en hombres, pero Eowyn, aunque se vestía de hombre para la batalla de los campos del Pelennor, la escena cumbre del personaje era cuando se quitaba el yelmo y decía, ¿qué decía? Que sí, sí. Que yo no soy un Yo hombre. no soy un hombre. Entonces, claro, obviamente, pues copia o no copia, va a quedar por debajo este personaje, inevitablemente. Me sorprendería lo contrario. Aún así, repito, nos estamos quejando mucho, pero Hera no es desagradable como personaje, ¿sabes? Es lo que hemos dicho al principio, sí. no es una Galadriel de los anillos de poder. Luego también porque tiene momentos de vulnerabilidad, Sí. en la que se la ve, pues, como una persona Y real. porque genuinamente lo está pasando súper mal, es decir, la situación de su pueblo y su familia. Nunca habríamos visto a Galadriel con la llorera que tiene esta mujer después de perder a alguien importante. De hecho, no la hemos visto. Nunca. Llorar por nadie. De hecho, es un personaje muy atractivo, lo cual no es tan común a día de hoy. Sí. Yo he de decir que también cuando le dicen, oye, que tienes que cambiarte para esto, pone un poquito en plan de, oye, que tiene de malo mis ropas, pero después se cambia y no da más por saco, como hacen otros personajes Es verdad. femeninos en otras películas actuales de, no, los vestidos son malos, los vestidos son una cosa que no debería tener que estar obligada a llevar. Es como, es una mujer, le gusta a lo mejor ir bien vestida, y sí, a lo mejor dice, oye, voy cómoda, sí. Vale, me voy a vestir para la ocasión, pero no sé, también es muy cómoda, sí. Para la batalla final va con un vestido de novia que se lo pone, pues básicamente como decir, oh, estoy casada con la muerte, que dice ella. Y es eso, va con un vestido, es decir, femenino. No, No la, es- la idea del no vestido es- fue muy buena y muy chula. No es el rechazo a la feminidad que utilizan mucho en otras producciones. Es una mujer y es femenina, pero también es guerrera. Tengo que irme en breve, así que. De problemillas que yo le encuentro a nivel de historia y trama. Bueno, una cosa que realmente es un poco tonta, pero. A la película en general, ¿no? Sí, un poco tonta, pero no me quedó claro si la marca del oeste, las tribus de las colinas, las tierras brumas, son todo lo mismo, o están solapados. Es una cosa que no me quedó nada clara. A ver, en las dos torres habla mucho el Fol de Oeste, que es una Sí. comarca de Rohan. Sí. Y luego, las tierras salvajes o Claro, tierras brunas, según Claro, como lo yo sé traduzcas. que el paso de Isengard, cruzado el paso de Isengard, es donde viven estas tribus. Sí. Pero es que me pareció entender que es que en esa época, esa región pertenecía a Rohan. Esa región y a Isengard son parte del reino de Rohan. Mm. Y eso que vemos al final,
que fue mi escena favorita con diferencia, de Saruman convirtiéndose en señor de Isengard, eso es canónico. A Saruman, el rey de Rohan, le dice, oye, me tranquiliza mucho tener un mago en mi frontera. Anda, quédate con este fuerte que no lo estamos usando. Era un antiguo fuerte de Arnor. Úsalo tú y tenemos un aliado en la frontera para luchar contra Sauron. Ahora, las tierras brunas o tierras salvajes es el territorio que atraviesan en el Hobbit los enanos cuando pasan por las montañas nubladas, por ejemplo. Cuando están con Beorn y todo eso, son las tierras salvajes. O sea que eso es otra región. Y los tíos estos exilios son los Dunledinos famosos, que son de Dunlan. Y es el territorio cercano a lo que dices tú, el paso de Isengard, el paso de Caradhras, etcétera, etcétera, etcétera. Cercano. La parte sur de las montañas nubladas. Me puedo estar columpiando en algún detalle, pero creo que es así. Y los Dunledinos son los exiliados del reino de Rohan. Por eso el Wolf, cuando Helm le exilia, se convierte en su señor, porque es como un tío que más o menos ha estado dentro del reino. Su gente tiene el desarrollo tecnológico y de sociedad que pueden tener en Rohan y es un poco más avanzado. Entonces tiene sentido que llegue un exiliado de Rohan y se convierta en el rey de esa gente. Y llega a comentar que su madre era de esas tribus, a lo mejor era incluso realeza su madre. Posiblemente. De hecho, es una pena que no enseñen un poco más cómo se convierte en líder Wolf. Wolf pasa de una escena a ser el pretendiente a de repente resulta que es el malo malísimo y quiere destruirles a todos. Hombre, por supuesto es un simp. Ya. Es que ¿cómo no vas a He de decir hacerlo? que no es únicamente por simpeo por lo que se convierte en el malo, sino también porque, oye, el rey de Rohan ha matado a mi padre. De un puñetazo, además. No único. Y además lo dice en plan, nos ha matado, solo le he dado una vez. Posible que esté... Que sí, Ace, que sí, que Helm es... Que nos movemos, sí. Ese es Ace. Y otro que iba a decir es, me pasaba un poco como con Alien Covenant, que se ve que tiene escenas que buscan mucho copiar escenas que ya han ocurrido en las películas. Por ejemplo. El discurso de Helm antes de la batalla es casi una copia del de Theoden antes de los campos de Pelennor. Sí. Lo A mí de me que de gustó más repente el los de Dunledinos tengan Mumakils mercenarios, porque sí, su único objetivo es replicar el enfrentamiento entre los Rohirrim y los Mumakil de los campos de Pelennor. El cómo Haleth mata a un Mumakil es prácticamente una copia de cómo Legolas se carga un Mumakil. Hay planos en el abismo de Helm que son prácticamente idénticos a la batalla original del abismo de Helm. Ok, sí, bastante lícito. Yo lo que tengo, Hay bastantes yo con todo lo que cosas. estás diciendo, la verdad es que sí, es verdad, solamente que es una versión mucho más pasada por agua. Las de las películas de Peter Jackson son muchísimo mejores comparadas con A estas ver. pseudocopias. Yo creo que aquí sí que es un guiño, porque la película luego sabe cómo ofrecer escenas que no tienen nada que ver con la trilogía de Peter Jackson y ser entretenidas y ser efectistas. Por ejemplo, las escenas de Helm luchando, al contrario, no tienen nada que ver con lo visto en la trilogía de Jackson. El final, el rollo de la batalla del final, no tiene nada que ver con lo que vimos en ninguna de las dos trilogías de Jackson. Sobre esas escenas que ha comentado Robert antes de irse, aquí creo que son guiños porque ofrecen muchos momentos que no tienen nada que ver con las trilogías de Peter Jackson. La escena de Hell luchando con una especie de troll, pero que no es un troll para nada porque tiene un diseño completamente distinto a puño limpio. Eso no se ve cosa igual en las trilogías de Jackson. Sí, la verdad es que el Helm tiene genes de Superman en algunos momentos, parece. O Helm, de Kratos. Helm es lo mejor Sí. de la peli con diferencia. Y todas las escenas en las que sale él son muchísimo mejores, como ya he dicho antes. Son canelita en rama. Oye, Hombre, es que se nota que es un Concuerdo personaje bastante. que tiene pues sus 60, 70 años, como la mayoría del legendario de Tolkien. 60, 70 años te mete él en cada puño. Básicamente, sí. Bueno, que sepamos que 60, 70 años en coma. Sí. el actor que le da voz a Helm es Brian Cox, que si no lo recordáis, por ejemplo, es el que hacía de malo en X-Men 2, el William Stryker. Ajá. De hecho, creo que fue el primer actor que anunciaron que iba a participar en la película. De Helm debo decir que han conseguido un logro que es que no os parezca una copia de Theoden, No lo es. porque es súper De broma. duro. Theoden, en cambio, muchas se le veía muy vulnerable. Y aunque era cabezón, acababa siendo bastante empático y bastante razonable como monarca. A ver, sigue teniendo como el arquetipo del rey de Rohan y se ve que se parece a Theoden en algunos aspectos, pero es una persona diferente y se nota. Se nota un Luego, montón. me gusta sobre todo la parte en la que ya perdió la batalla, están así a la desesperada y ocurre este lapso en el que el tipo desaparece y prácticamente el hecho de que desaparezca es lo que encumbra su figura. Porque muchas veces decimos, wow, tal, se ha muerto no sé quién, qué pena. Y eso multiplica la leyenda del fallecido. Que jueguen con este rollo de está vivo, es un espectro. Sí, no, bueno, que en general, los momentos en los que sale Helm y sale Helm haciendo cosas, mola.
Robert me ha dicho que recuerde que se parece un montón al concepto del personaje de Jorah Lux, de Elden Ring, que básicamente es un tío también con la barba y el pelo largo y blancos, que se supone que era un rey super hiper mega increíble que te revienta tanto con armas como cuerpo a cuerpo. Es muy parecido. Vale, sí que es literalmente el mismo personaje. Es literalmente el mismo personaje. Y que ojalá la película se centrase mucho más en él. Por ejemplo, me parece que le faltan muchas escenas de él partiendo la pana con el martillo y a caballo. En esa escena cuando pierden Edoras, en esa pelea me habría gustado verle sufrir, porque no importa cuántos enemigos machacase, hay demasiados y que los Rohirrim empezaran a perder. En esas peleas de repente te dicen, estamos perdiendo, a retroceder. Es como, porque lo digáis vosotros. No me habéis enseñado una batalla en la que estén perdiendo. A ver, Sí. se supone que es porque ven a los olifantes yendo a por la ciudad y es como, está la gente ahí y tenemos que defenderla. Tenemos que retroceder para volver a la ciudad y defenderla. Claro, porque ellos no sabían que Ger había evacuado a la población. Por eso es lo que estoy diciendo. Como no sabían eso, dicen, tenemos que ir a defender la población. Si te lo estás pasando bien con este podcast, te recomiendo que te conviertas en mecenas de Patreon. Encontrarás niveles muy asequibles y eso hará posible que te traiga muchos más podcasts, vídeos y obras de arte como estas. Te dejo el enlace en la descripción. Dicho esto, querido viajero, que sigas disfrutando del podcast. A ver, aparte de destacar esas proezas físicas que hace la peli, que por cierto a mí me sacaron un poquito de onda y fíjate que creo que, aparte del pasaje de cuando muere en el puente congelado, que eso está en los libros, eso es canónico, eso es fiel. Como dices tú, falta momentos de él viéndole en la batalla, pero lo que sí que me gusta es que representa la filosofía tolkieniana, que es que no es tanto el hecho de que puedas alcanzar o no la victoria, porque al final todos los seres humanos nos enfrentamos a una batalla que tenemos que perder, que es la muerte. Hel representa eso en muchos momentos de la peli. Al principio es un tío muy orgulloso de su casa, de su procedencia, de las decisiones y la experiencia que ha tenido y que tiene. Luego cuando empieza a perder terreno, cuando pierden eras, cuando se exilian en el abismo de Helm, entra en un letargo para colmo de su revelación, la que está a punto de realizar. Y el resto de la peli, cuando lo vamos a ver, está con la vestimenta mínima, lleva esa túnica como de noche que tiene los brazos al aire, Matando bárbaros. matando varos, despojada de su corona, y ahí ya es cuando ha abrazado ese mensaje de más que saber que vas a ganar, lo importante es mantener una actitud esperanzada, aunque al final del camino lo tengamos muy claro. Y eso es lo que mola de Helm. Más que el sacrificio, que está muy bien, pero es más convencional, me gustó ese arco de cuando él se desnuda y se vincula de esa manera con el entorno y abraza como su naturaleza más primal. Y eso es lo que creo que le da un toque al personaje. Casi más como si fuese Kratos. El Kratos de los del 4 y de Ragnarok. Porque es ese rollo de Dios como apartado de todo, pero muy poderoso igualmente. Claro, pero es que solo es un tío. Solo es un tío. Solo es un tío. De dibujos animados. Un tío de dibujos animados con un puño que te mata. Te mata. Y más allá de eso, me gusta también la armadura porque recuerda mucho a la de Theoden, pero la han hecho como más bárbara. Le han puesto esta parte de atrás que recuerda a los yelmos japoneses. La han hecho como más vasta. El martillo, como dices, sale poco, pero deja entrever bastante. Y luego el elemento ese de que le den la armadura al sobrino, a Freylad, que es el que luego se convierte en rey, eso está sacado del Cid. Es decir, tenía que haber cogido el cuerpo de Hel para asustar a los enemigos, pero el rollo de coger la armadura de este héroe legendario y usarla para espantar y acojonar a una fuerza invasora de una fortaleza, eso está sacado de la leyenda del mío Cid. Lo Quiero cual decir que no lo el llamo yelmo- copia ni expropiación cultural, lo llamo un buen guiño a la cultura universal. Así que a mí Quiero eso me decir gustó que mucho. A ver qué dice. El yelmo no me parece para nada japonés. Me parece más simplemente pues la versión romantizada del yelmo vikingo. Con unos cuernos de... Porque tiene la cuernos. parte de atrás pero- yo la he visto en yelmos japoneses. No sé, yo lo estoy viendo ahora en imagen, pero diría que La no parte es. de atrás del yelmo es idéntica a la de Darth Vader. La parte de atrás La de y la Darth baja. Vader no es Ese un yelmo no es yelmo europeo. japonés. La de Darth Vader no es precisamente un yelmo japonés. Los Darth yelmos Vader, japoneses la están influencia de la segmentados. parte de arriba del casco, Alfonso, Ralph Pero- McQuarrie la sacó de los cascos Es un japoneses. caputo. Pero sí. yo diría más bien que se parece a un casco alemán en el de Darth Vader o un casco japonés pero sin la segmentación. A lo Amigo mejor. mío, Pero el de de Helm no muchas me lo cosas parece. cuando no estoy seguro lo digo. De esto estoy seguro. La parte de Yo atrás, te- repito, es un diseño oriental. A lo mejor algo, pero es oriental. Y le da un toque distinto al yelmo, que es a lo que quiero ir a parar. Esto es un cabuto. Esa parte de atrás del kabuto, efectivamente, es lo que estoy pensando cuando describo el yelmo de Helm.
La parte delantera efectivamente tiene más rollo vikingo, el casco de Theoden, pero la parte de atrás es muy oriental. Y repito, a mí me gusta ese detalle. A mí no me parece oriental. Sigue sin parecérmelo. He buscado imagen, sigue sin parecérmelo. Bueno, pon imágenes de un kabut y fíjate la parte de atrás. Yo ya no puedo hacer más para intentar convencerte. Y a Yo he ver, visto cabutos. yo con la idea esta de que hace muy romántico al personaje de Helm, me quedo contento. Tiene razón Robert, tuvo que haber sido el protagonista. No creo que le siente mal un personaje secundario. Sí que creo que la película, un problema que tiene la trama es que no termina de tener un foco. Trata como de desarrollar a Helm como prota en muchos momentos. Al mismo tiempo quiere que Hera sea la protagonista. Wolf tiene muchas escenas, pero pocas de ellas son de desarrollarle a él más allá de estoy resentido con todo y con todos. Los hermanos Es que al final, y el sobrino tampoco están desarrollados. en cierto sentido, el verdadero protagonista de la película es Rohan. Sí. El pueblo de Rohan. ¿Dónde tienen que evacuarse? ¿Dónde tienen que huir? ¿Dónde mueren sus guerreros? ¿Dónde huyen sus niños y sus ancianos? ¿Quién les lidera? ¿Quién no les lidera? ¿Sabes? Es decir... Yo coincido que hay muchos momentos que son eso. Vamos a recrear las dos torres. Que al final con las tonterías como la más icónica de las tres del Señor de los Anillos. Sí. Porque tienes muchos momentos que son, vamos a evocarte las dos torres. Ya no Sí. solo planos o escenas, sino situaciones. Pero tú sabes que el abismo de Helm se utilizaba para eso. Para Sí, por supuesto. refugiar a sus gentes. Pero, por ejemplo, yo no creo que el pueblo de Rohan sea tan protagonista. Indaga muy poco en sus costumbres y en su cultura. No se recrean en la importancia del caballo. Como habéis dicho tú mismo, creo que dijiste que casi Sí. no vemos a los caballos en combate. No hablan de qué les diferencia de Gondor. A Gondor lo mencionan mucho, pero no terminan de destacar o recrearse en por qué son reinos distintos. No hablan del juramento de los Orlingas hechos al Senescal de Gondor. En realidad, no profundiza tanto en el pueblo de Rohan. No, Profundiza no. más en eso. Vamos a hacer una especie de recreación en animación de las dos torres, con una trama distinta. Que creo que es lo que luego hace que la peli pierda puntos. Puede ser. Porque puedes decir, Sí. está entretenida, los personajes están bien, el su producción lo compras, la animación no será la mejor, pero tampoco es mala, la música está bien, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando piensas en de dónde viene esto, que son tres de las mejores películas que se han hecho jamás, dices, se ha quedado por debajo. Sí, por supuesto. Y a ver, yo creo que no es ponerse exigentes. Yo creo que en cualquier momento se puede hacer una obra maestra. Mi Dune, que es de este año, 2024, momento de grabar esto, para mí tiene una calidad similar o cercana a la trilogía de Peter Jackson. Yo creo que lo hagas de animación, lo hagas de acción real, puedes hacer películas del Señor de los Anillos muy, muy, muy buenas. Creo que les faltó... ¿Quién dijo de que era una historia poco ambiciosa? ¿Dijo Rob? Robert, yo también lo pienso. Pues efectivamente le habría faltado más una historia más cocida a fuego lento. Repetir más esa narrativa de los anillos en el sentido de no pasa nada que las tramas se construyan a lo largo de muchas escenas. Los personajes todos van a tener un papel muy claro en la evolución y en el viaje. Y el objetivo también debe estar más claro. ¿Por qué? En los cursos de escritura de Brandon Sanderson, él explica que es muy importante saber qué persiguen tus personajes. Gran parte de la peli, al principio, persigues a una Hera que es como rebelde, pero no tanto. Un reino que está como muy estable y de pronto metes a Wolf, que tiene claro lo que quiere, y cuando ya empieza el conflicto, al principio no sabes quiénes son los malos, si los orientales, si los Mumakil, luego te meten a este traidor salido como de la nada, luego es un asedio que replica las dos torres, y la historia se siente casi más en muchos momentos como partes de una obra de teatro, mal secuenciadas, que una trama cosida a la perfección. ¿A alguno le dio esa sensación mientras veía la peli? No, a ver, tú también has hecho una descripción muy específica, entonces no creo que podamos estar de acuerdo de una manera tan específica. Pero sí, es cierto que a la película le falta algo, ¿sabes? Es decir, me parece que ¿Tú sabrías decir que lo que le falta? el villano no está bien desarrollado. Al final me da la sensación que no me transmiten demasiado bien la situación que están tan en problema, porque me da la sensación de que están huyendo como un poco todo el mundo, como que tienen soldados y tienen todavía personas capaces de luchar y en ningún momento realmente se plantean hacerles frente teniendo en cuenta la ventaja que les da tener el abismo de Helm. Sí, volvemos un poco a un tema que hemos tocado en el pasado. La película rehuye mucho las batallas y los A mí- combates en general. A mí me parece que en el momento en el que Edoras cayó, muchos de los banderistas y demás se marcharon. Que me parece que es lo que supone que ocurrió, que solamente los fieles al rey, los que estaban con él, fueron los que le siguieron al abismo de Helm. Pero los demás se marcharon y que por Si eso eso es no pueden así, hacer contraataques. Y como me da están la idea que además no queda-
Que Si están estás ahí en lo como cier- diciendo, tenemos que enviar mensajes, pero no podemos porque están cazando a todas las palomas mensajeras. Si estás en lo cierto, creo que no lo transmiten tal así, que les abandonan, porque venimos de las dos torres que está muy claro que el reino de Rohan tiene mucha lealtad por el rey. Y si había divisiones en Rohan en las dos torres era porque Grima había sembrado rencillas internas. Aquí no vemos señores nobles a los que reconocer más allá del traidor, no vemos una desbandada de tropas que no sean parte del ejército real. Tampoco Se está vemos esos escuchando mucho intentos de ahí. mandar mensajes. Todo está siempre muy reducido en locaciones muy concretas. De Edoras pasan al abismo de Helm. Del abismo de Helm vuelven a Edoras. Vemos muy poquitas localizaciones. Rohan se vuelve como muy chiquitito. Y no sé, no me ha transmitido esa sensación. Y luego, efectivamente, otra cosa que le reduce la carga dramática a la peli es, que estáis diciendo vosotros, el villano. Sí, Wolf en general podría estar mejor desarrollado y tampoco tiene una gran... La pelea del final es dramática por la situación en la que se encuentran, pero tampoco es espectacular desde un punto de vista visual. Ni se siente la carga dramática que se debería sentir. Es decir, dos viejos amigos de la infancia, que uno se ha enamorado del otro, que le ha rechazado, luego el padre de ella ha matado a su padre. Pero es que ya está, el personaje es solo la motivación, que oye, por lo menos la motivación es creíble y puedes empatizar con él un poco, pero es que el personaje no va más allá de eso. Tendría que ser el típico villano que no está hecho para la redención, pero a Wolf le podría haber llevado más por el lado trágico al que llevan a Helm y representar ese rollo de Tolkien de la corrupción, de la codicia, de la decadencia. Pero no, y fíjate que tiene esa escena en el trono de con Edoras hecha pedazos. Y ahí fíjate que no tienes para hacer momentos shakespearianos o momentos de recrearse, de reflexionar. Pasa muy a pies juntillas. Sí. Luego está el capitán, que lo representa como un tío bastante íntegro, pese a la causa. Sí, en el la que está general afiliado. como Kark o algo así era, yo qué sé. Bueno, Sí. de la capa de dos colores, la capa Cruella de Vil. Pero igual, luego tiene muchas escenas de ellos dos como teniendo discrepancias de cómo llevar a cabo el asedio. Al final, como en toda trama palaciega, Wolf le quita la vida a este hombre. Y eso en general queda muy genérico, queda muy arquetípico. He encontrado el nombre del tipo, Targ. Lo he dicho yo más o Sí. menos bien, ¿no? Sí, muy parecido. Parece la comida Qué esta curioso. de los Klingon. Que curiosamente lo he visto porque ya tienen miniaturas para un juego de mesa del Señor de los Anillos, la Guerra de Sí, los claro, el Rohirrim. juego de Workshop. Que Workshop Sí. tiene la licencia para hacer un juego de miniaturas del Señor de los Anillos. Pues ya ha sacado miniaturas de los Rohirrim, ha sacado también un... Están haciendo el pre-order, digamos, y buscando... Ha salido una imagen del personaje y justo lo he visto. Esto para los amantes de las miniaturas, vale, ya tenéis la primera en exclusivo. Gracias a Alfonso. Otro punto que a mí me dejó un poquito... Bueno, según qué momento me emocioné mucho y según qué momento estuvo un poco frío, la música. ¿Qué os parece la música? A ver, desde el principio, en las escenas más dramáticas, reutilizan las mejores obras de las originales del Señor de los Anillos. En esta peli sale el tema de El Anillo, al principio de los créditos, que sale... tara, tararararara, y luego meten el tema de Rohan varias Sí. veces. De hecho, cuando empieza la peli suena el tema de Rohan con el mismo esplendor que suena, como por ejemplo cuando Theoden recupera la cordura y cuando supuestamente Hera ha contactado con Gandalf, porque lo dicen, suena el tema que sonaba cuando marchaban los Ents o cuando llegaban las águilas, que yo particularmente, Jaime Altozano, nunca fue capaz de poner nombre a este tema en sus análisis de la música de los Anillos. Yo lo llamo el tema de la esperanza. Porque es un tema que siempre está relacionado con ayuda o con aguantar un poquito más en una situación adversa. Esos son los temas originales que suenan en la película. A partir de ahí, la música está hecha por otro tío que no es Howard Shore. Y es un tema que está bien, lo repite muchas veces a lo largo de la peli. Y ya está. La verdad es que es correctita. Pero me faltó algún otro tema, algún tema para Wolf quizás. Algún tema para los Dunledinos. Más riqueza de temas, no ser tan repetitivo. Yo creo que si hubiese habido más temas, hubiese una banda sonora más coral, habría mejorado. Sí, un tema fuerte para los Dundeninos y para Wolf le hacía falta. Sí, la verdad es que son muy buenas ideas. Yo que sé, he hecho todo eso, hubiese mejorado un poquitín más el tema sonoro. Luego está la vieja Express que sale como en dos escenas que luego no hacen nada con ella, más allá de introducir lo del vestido. ¡Te lo digo yo! Sí. Que, Qué claro, bueno. cuando aparece digo, ¿esta señora quién es? Verás Es Gollum. tú, va a ser una fumada que se han inventado. A ver, la señora es inventada. Pero, no sé, Pero que es una señora por ahí vigilando la torre, ¿sabes? Que ahí tienes está. nadie mejor para vigilar tu fortaleza más importante que una señora mayor. Nah, que te quiten el polvo y ya está.
Uy, qué clasista eso que has dicho. No. Son Han las señoras contratado mayores a que limpian el alguien. polvo. No, pero la señora también es igual de válida que cualquiera. A ver, poniéndome serio, un poco más en serio. El papel que cumple lo podría haber cumplido perfectamente, lo que tú mismo has dicho, la doncella que acompaña a Ewin todo el rato. Perfectamente esa señora. Habría tenido más sentido que supiese lo de la novia. Y luego, tanto rollo con lo de las guerreras, que no terminan de explicar por qué desaparecieron o dónde están las últimas, porque dicen que como que todavía quedan algunas. Y a la señora, la anciana, la doncella y Hera sirven de excusa para que luego el heraldo simplemente repita el poema o el recital que dice Ewin al principio de la peli como narradora, lo de que mucha gente piensa que ya no quedan más y cuando Rohan no podía defenderse, ellas lucharon por Rohan y ahora solo quedan unas pocas. Eso lo dice Ewin al principio de la peli y lo repite luego el heraldo, justificándose en que se quedan las tres mujeres, Hera, la doncella y la anciana, en la fortaleza dándole tiempo al pueblo para que escape y ya está. Es que luego la peli tampoco termina de abrazar un mensaje feminista porque no le da mucha importancia al tema. Me hace gracia que parece como que se van a quedar solamente esas tres para cubrir la retirada y demás, pero luego ves que todavía quedan soldados. Ya, luego quedan los arqueros de los que nadie se acordó tampoco. Que luego, esa es otra. ¿Entendéis por qué nadie se acuerda de Hera? Si prácticamente soy la que ha salvado del culo al pueblo de Rohan. Entiendo que no llega reina, pero nadie escribió nada sobre ella. Supongo que sí que se escribió, pero se escribió un poco la gente que sí sabía lo que pasó, pero para los demás era como, no, fue el sobrino del rey que llegó con la armadura y nos salvó a todos con los refuerzos y demás. Y se quedó más como en eso, supongo. Es que ya te digo, lo primero que me derrumba el argumento de que nadie se acuerda de esta mujer es que la película es una narración contada por Eowyn. O sea, es Eowyn contándonos, tal, voy a contar esta historia que nadie se acuerda, de la que yo curiosamente sí que me acuerdo. Puede ser Eowyn contándole un cuento a unos niños, en plan de, voy a contar ¿No os habría parecido la leche que la película hubiese sido una escena, solo una escena de acción real con Eowyn con Miranda Otto de mayor en Gondor, casada con Faramir? Contándole la historia a unos niños. Contándole la historia a sus hijos. Sí que me habría gustado, sí. Hacen eso al principio, mostrando a Minas Tirith en un plano. A Eowyn así, en plan señora ya mayor, o señora ya entrada en años, pero en plan Madu buena, una señora mayor pero que se conserva bien. Como se haya conservado. Con sus hijos, se ha conservado bien Miranda Otto. Y ahí con los niños, que son canónicos los niños. De hecho, el hijo de Faramir creo que luego es el que termina y custodia el libro rojo de Bilbo y de Frodo en los libros. Coño, metes una escena de Eowyn con ese niño, metes ahí a Faramir de fondo si quieres, y que empiece la historia. Ya con animación si quieres. Os doy mi teoría. Y habría respetado, ahora que lo pienso, perdón Alfonso, la estructura del Señor de los Anillos y del Hobbit, que empieza con un personaje narrando todo el prólogo. A ver, yo os digo mi teoría. ¿Por qué lo sabe Eowyn? Porque es una historia que se ha mantenido únicamente entre los miembros de la familia. Porque la familia real, digamos, ya veis, el primo se convierte en el rey porque la prima no quiere, o la hija del rey. La única que quedaba, digamos, de línea directa, pero eso, le dice, tendrías que haber sido tú. Pero dice, no estoy hecha para ser reina. Y digamos que él mantuvo esa historia, digamos, entre los miembros de la familia real. Pero para la gente común es más, pues, el verdadero salvador de la batalla del abismo de Helm durante la guerra de los Rohirrim fue el sobrino de rey Helm. En fin, en general luego sí que tiene cosas logradas. Hemos elogiado a Helm. Hemos logrado la sensación de Helm. A ver, hay una cosa que se tiene que rescatar, que es la idea de bomberos de los dunlandinos estos, que para atacar Helm planeaban hacer un superpuente, pero hacerla tipo torre y dejarlo caer con toda la fuerza sobre la muralla para crear una especie como de empalizada, como para poder llegar hasta allá, vale. Pero cuando ya encima decides poner arriba del todo a un loco con un tambor para que toque el tambor encima a una distancia que no lo oye ni Dios. Él sabe que está tocando el tambor y la cuestión es simplemente para que muera cuando caiga la mega empalizada de madera con el tío cuyo único propósito es tocar el tambor y morir. Yo digo, por un lado digo, sois idiotas. Y por el otro lado digo, respeto. Respeto porque teníais una idea, teníais un concepto y lo ejecutasteis. Pues ¿sí? Yo no sé. ¿A ti te gusta el tío del tambor, Yo me llevé las manos a la cabeza viendo cómo funcionaba esa torre de asedio porque dije, vale, va a ser una torre de asedio que la están haciendo lo suficientemente alta y lo suficientemente robusta como para poder acercarse a las murallas y poder hacer el típico puente levadizo que bajas a la altura del muro
para entrar por ahí y empezar a subir escaleras y disparar. No me esperaba que empezase a levantarse la torre como el doble de su altura y que de repente hiciera catapum y cayese de golpe, con encima, como he dicho, el del tambor todavía arriba, y que formase un puente desde el suelo hasta el alto de la muralla. Así porque sí, es como... Creo que es una ingeniería demasiado complicada para realmente lo que se supone que es una torre de asedio. Es que habría sido tantas cosas habrían sido más sencillas. Escalas como hacían los orcos, los Uruk-hai. Y bueno, y si quieres utilizar una torre de asedio, pues haz una torre de asedio, pues la normal, que es simplemente una torre con ruedas, con un puente levadizo que lo bajas cuando te acercas a la muralla y ya está. No necesitas hacer esa torre que se hace el doble de alta y que de repente cae y hace un puente. Más que no tenga sentido, ¿no? Me parece que es una forma de que la gente no diga con la batalla final lo que ha dicho Robert del resto de batallas, que están copiando descaradamente la batalla de ahora mismo de Hell de las dos torres. Y tiene sentido. Y creo que es el único motivo por el que existe el imbécil de los tambores. Creo que es el único motivo. Y de hecho, como ocupa tanto tiempo en pantalla la cuestión de esa torre, es otra cosa que para mi gusto le quita carga dramática a todo lo que es la parte final. Yo que sí que rescataría con convicción, vuelven y logran retomar esa idea de la desesperación que se veía en la Guerra del Anillo. Como hemos dicho, trata con mucho respeto la historia de la que estriba, tanto las pelis de Jackson como en los libros. Los guiños que mete tipo Saruman apareciendo al final, siendo tan fieles al libro, está bien. El diseño de Saruman me llama la atención porque sale con la barba completamente blanca. Es un detallito, pero claro, como era Christopher Lee y lo que era la barba justo bajo el labio era negra, pues me sorprende que no tenga al menos una parte un poco oscurecida. Pero bueno, es un detallito que me llama la atención. El cómo te meten unos orcos ahí de Strangis para que haya un poquito de más de conexión con Mordor, buscando unos anillos. Luego sale esa especie de troll inventado que parece más sacado de God of War que de las pelis de Jackson, que es la que Hell mata a puño limpio. Luego, otra cosa que hay que rescatar de la peli que se me está olvidando por completo es que es muy violenta. Pero es violenta sin pasarse. Si tiene que matar a un personaje siendo atravesado por una lanza, te lo enseñan. Si Hem le destroza el cráneo al troll, te lo enseñan. No recreándose, pero te lo enseñan. Si otro tío muere apuñalado, te lo enseñan. Me parece que tiene un grado muy bueno de violencia. Ajá. Ese grado que debe tener una película juvenil. De, oye, esto no es Disney, tampoco es 300 o Tarantino, pero es un punto intermedio en el que ya empieza a haber un poquito más de mala sangre. Aceptable, sí, todo O sea, está bien. a mí eso me gustó, ¿eh? Me parece que está muy bien tener el valor de matar a un personaje de forma injusta y ser capaz de demostrar la violencia justa y necesaria, de tal forma que quede bien. Que quede crudo, Sí. pero que no quede en plan recrearse la casquería, como hacían en los Años de Poder. O como hacían en el Castigador Zona de Guerra, que ahí ya era desagradable. O Conan el Bárbaro, de 2011, se me ocurre que es otra peli que hacía mucho eso, de recrearse la guarrería para hacerse la adulta, cuando realmente era una película bastante chorra. Bueno, ¿qué Simplemente más es tenemos que decir de la violencia, película? pero con gusto a la hora de hacerla. Luego creo que tiene el equilibrio justo entre el tema de Rohan, yéndonos otra vez un poquito a la música, y el tema propio. Es decir, no está todo el rato chupando de la teta de la No. banda sonora, lo cual Sí. está muy bien. Yo creo que de todas maneras tendrá que vuelto a contar con Howard ya que le tienen ahí. Y luego, efectivamente, recrean muy bien escenarios como Edoras o el abismo de Hell. ¿Tú te crees que es la misma estancia que has visto en El Señor de los Anillos? Porque, por ejemplo, en El Hobbit, cuando iban a Rivendell los enanos, había muchas secciones que no se mostraron en la Comunidad del Anillo y llamaba la atención cómo nunca vimos esas salas en la otra trilogía. Y a veces Rivendell, pues fíjate, no me parecía tan Rivendell. Hasta había habitaciones en Bolsón Cerrado que tampoco se veían en la Comunidad del Anillo, que aparecieron en el Hobbit y decía, ¿dónde estaba esa sala? Aquí no, aquí Edoras, es que yo podría ir por cada habitación hasta los establos. Digo, ostras tú, es el Palacio Dorado de Medusel. Luego hay varios guiños, tanto a la película como a los libros, como por ejemplo cuando muere Hel, ¿os acordáis que era una canción en plan coros? En el lenguaje de Rohan. Esa canción la cantaba Eowyn precisamente cuando moría Theodred en la versión extendida, en el funeral, cuando le metían en los túmulos estos que había en Edoras, que estaban con las flores. Pues ahí Eowyn canta exactamente la misma canción. Y luego lo de Saruman haciendo señor de Isengard, como he dicho antes, está sacado directamente de los libros. Luego incluso mencionan de pasada el juramento que le hizo Eorl, del cual viene el nombre Eorlingas, al senescal de Gondor, y es la razón por la que Gondor y Rohan están en un pacto de mutua ayuda. O sea que eso también está muy bien. Es que yo creo que una cosa que va a hacer que esta peli sea mejor aceptada por el fandom es que, en contraposición con los Años de Poder,
Respeta todo el muy canon. bien el material base, el canon y lo que se inventa podría haber ocurrido, porque si Hera luego se fue y como ha dicho Alfonso, el primo se inventó una historia, pues te crees efectivamente que todo pudo haber ocurrido tal y como nos lo cuentan aquí. Tiene mucho sentido. En general es una película normalilla tirando a entretenida, con lo cual no es simplemente un 5. Sí que logra recrearse y exprimir un poquito el mundo en el que está, por ejemplo, usando al águila para que le lleve la armadura a Frela, que por cierto aquí las águilas siguen sin hablar, en los libros hablaban directamente, aquí mencionan que los magos hablan con ellas mediante un idioma secreto, no. Las águilas en los libros hablaban como tú y como yo, aquí han hecho como una especie de adaptación media, y en general logra, para mi gusto, entretenerte, logra también no disgustarte, Ujú. como hacen los años de poder, y yo sí que creo que en algunas partes es un buen homenaje a lo que es la trilogía de Peter Jackson. Sí es verdad que no es una película impresionante, no es una película súper memorable y no es para nada el espectáculo que pudo ser la trilogía original. Yo creo que si hubiese sido acción real y el comienzo hubiese sido como lo he sugerido y hubiesen estructurado de otra forma la trama a los personajes, habría estado muy bien. Pero bueno, es una película curiosa de ver. Es una película que desde luego no es la norma, una película de animación basada en El Señor de los Anillos y desde luego te deja un sabor más dulce que amargo. Pero bueno, no es la película del año, ni mucho menos, ni siquiera en animación. Arcane y X-Men 97, por ejemplo, me gustaron bastante más. Que sé que no tienen nada que ver esos productos, pero yéndome a cosas de animación que he visto este año, me gustaron bastante más. Y bueno, pues a ver qué tal está, por ejemplo, La caza de Gollum, que es el siguiente estreno que veríamos del Señor de los Anillos. De qué tal está la tercera temporada de Los Anillos de Poder, ni lo sé, ni me importa, pero ya lo averiguaré de alguna manera. Y poco más que decir, queridos amigos. Sí, yo ya me he quedado a gusto, he defendido a Helm Helm es muy defendible. y he dicho lo que se tenía que decir. Yo le pongo un... míratela. Es que es un 6. Un 6. Estoy de acuerdo. Alfonso, Para te noto mí, muy callado de pronto. no sé, estaba pensando. Para Tú mí, sigues pensando en el es decir, casco, ¿verdad? ¿qué? Tú sigues pensando en el casco. Cállate, anda. Estoy pensando en qué nota darle a la película. Yo estaba pensando a lo mejor, sí, un 6-7 como mucho. Porque los fallitos que tiene no la destrozan, pero tampoco es tan buena como para tener una nota mayor. No es una película que si no la ves te vas a perder demasiado, la verdad. Salvo si quieres ver un poco, pues eso, a Helm siendo un superhombre ahí, dando, es Sí. que se metiéndose así como escenas reminiscentes de Kratos cuando se ponía ahí. En fin, querido viajero, de todas maneras, dinos a ti qué te parece la película, porque siempre es muy interesante conocer tu opinión. Y ahora sí que sí, si te ha gustado el podcast y te lo has pasado bien, te has sentido rodeado de amigos, cándido para entrar en calor estas navidades, te invito a que te suscribas al canal, porque encontrarás muchos más podcasts con este estilo de, oye, vamos a ver esta serie, esta peli, en plan amigos, en plan colegas, para disfrutar. Sin embargo, si quisieras apoyar este contenido, recuerda que tienes un Patreon en el que tendrás ventajas, como elegir ciertos vídeos, verlos en exclusiva, ya lo iremos definiendo, para no solo disfrutar con el canal, sino ser parte de él. Y ya está, queridos amigos. Procurad tener cuidado con a ver a quién comprometéis a quién prometéis con vuestras hijas. No vaya a ser que sea un usurpador de tronos genérico. Si viene Realmente un no encuentres por tu prometieron. barrio, llama a la policía. No vaya a ser que sea una invasión a gran escala. Y No. si quieres enfrentarte a tu peor enemigo, por supuesto, ve con un vestido de novia. Somos Alfonso, Gonzalo. y Sargos de Remas. Que encuentres bendiciones en la Tierra Media. Dharma Nimeldus. Por cierto, el adiós, saludo no es élfico, es de un idioma que me estoy inventando. adiós. Adiós. ¿Quieres Vamos a hablar la aclarar última que vez? al final la película es recomendable. Más o menos, pero se puede considerar recomendable. Ace, ahora no dices nada. Ladra para despedir el podcast. Así, así. No sé cómo se Gracias por escucha ladrar en la las partes versión más final. interesantes.